capítulo 3 del Evangelio de Marcos a partir del verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. De manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes llamó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar a Satanás fuera? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta ahí. Bueno, vamos yendo versículo por versículo. Son tantos temas aquí, pero pues confío en que el Espíritu del Señor me va a poner las palabras correctas para explicar lo que está aquí. Les pregunto: ¿qué es lo que a ustedes ha llamado la atención de todo esto que leímos ahorita? Bueno, voy a tratar de irlo viendo parte por parte, y según sea el versículo que a ti te ha llamado la atención, vamos a ver qué te dice el Espíritu Santo el día de hoy. Entonces, ya vimos que el Señor continúa con su ministerio de predicar, enseñar, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, expulsar demonios, anunciar el Evangelio. Y fue tanta su fama que de toda la región grandes multitudes venían a él, por miles, por miles. Por eso dijo que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Imagínate al Señor Jesús, porque nada más con tan solo tocarle, instantáneamente quedaban sanos todos. ¿Qué sería si el Señor nos concediera el don de milagros aquí? A lo mejor por eso no nos lo ha dado, ¿verdad?
Porque la gente solamente busca su beneficio. Busca el don del Señor, pero no al Señor de los dones. O buscan los beneficios que pudieran seguir. Él mismo lo dijo. Ustedes me siguen, y le dijo a la multitud, no por lo que les he dicho, sino por el pan que han recibido. Muchos siguen al Señor por eso, por lo que les pueda dar. Así es la mentalidad, así es la ética de las personas y la moral de las personas. Así es en la práctica. Pero no quieren seguirlo a Él. Bueno, aquí el Señor estaba en un cuerpo físico como el nuestro, semejante en todo, y le oprimían. Y aún los espíritus inmundos, dice el verso 11, al verle se postraban y daban gritos diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Dice, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Vean hasta qué punto Dios abomina que aún el demonio diga la verdad. Es abominable para Dios. Entonces, ¿cómo será abominable para Dios un cristiano que dice la verdad pero que no la vive? Igual que un demonio. Pero hay como una especie de locura espiritual en los cristianos. Y eso es algo que vamos a ver en el desarrollo del día de hoy, casi al final del estudio de este evangelio, en la decisión del Señor cuando dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Hoy vamos a ver cómo se toman decisiones, cómo el Señor nos enseña a tomar decisiones. Pero vamos a verlo más adelante. Continúo con los versículos. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y aquí vemos el inicio de lo que ya hemos estudiado. Dios tiene una asamblea santa, una santa convocación, la iglesia. Y él no dejó a los ángeles para que anunciasen el evangelio. Dejó a hombres redimidos para que llevasen esta buena nueva de libertad a las personas. Él mismo constituyó, nos dice la carta a los Efesios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con una finalidad: edificar la asamblea de Dios, es decir, a la iglesia. Hoy estamos reunidos en la asamblea y es Dios el que nombra y el que establece esos ministerios, esos servicios para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿para qué son edificados ustedes? Para la obra del ministerio, porque ustedes tienen un ministerio. Ya se lo he dicho antes. ¿Cuál es tu ministerio? En Cristo tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para presentar sacrificios espirituales agradables a Dios, en espíritu y en verdad. Profeta, es decir, en el más puro sentido eres portavoz de la palabra de Dios. Tú portas el evangelio para hacer discípulos. Tu ministerio es hacer discípulos. No es el ministerio del pastor. Fíjense bien lo que les digo, porque todo el mundo religiosamente dice, es pastor, le toca predicar. Entonces, pastor, ya fíjese que ya le hablé a alguien, porque me ha pasado en la congregación. Ya le hablé a alguien, pero digo, venga para que reciba a Cristo. Te lo mandó Dios a ti, no a mí. ¿Van entendiendo cómo es la cosa? Eres tú. Yo te estoy edificando para tu ministerio profético. Tú tienes que hablarles de Cristo y llevarlos a Cristo. Tú tienes que ser el instrumento por el cual haces discípulos. Aquí no hay una mentalidad de yo no soy pastor, no soy profeta, no soy evangelista, no soy maestro. Soy miembro de la iglesia y voy a engordar. No, 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 no. Vienes a ser ejercitado espiritualmente para ser un atleta de Cristo, lo dice la escritura.
y que tú hagas discípulos. Ahora, ¿tú sigues a alguien que ves que dice una cosa y hace otra? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí ves sí sigues al que dice una cosa y hace otra? ¿Qué pasó, hermanos? Atentos. Aquel que vemos que dice una cosa y hace otra, le llamamos hipócrita, falso, mentiroso. ¿Qué ve en ti la persona que sabes sacerdote, que sabe que eres sacerdote, profeta y rey? Hoy recibimos un testimonio hermoso. ¿Qué ve tu compañero de clases? ¿Qué ve tu amigo? ¿Qué ve tu compañero de trabajo? ¿Qué ve tu papá? ¿Qué ve tu mamá? Hablo de los inconversos. ¿Qué ven tus hijos? A veces sí, a veces no. ¿Te das cuenta? Y tú puedes alegar, pero también soy rey. Sí, 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 pero el rey, cuando vino, dijo, no vino a ser servido, sino a servir. Así que sí eres rey, pero todavía no. Para que tú reines con Dios, tienes que aprender en este mundo a servir. Y el Señor lo dijo, saben que los poderosos de este mundo dominan con potestad a los pueblos, pero no ha de ser así entre ustedes. Entonces sí eres rey, pero para servir. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Cuándo le sirves? ¿Sirves en la iglesia? Conforme a los dones que has recibido, ¿sirves al cuerpo de Cristo? ¿Sirves a la novia de Jesús? ¿O te aprovechas de la novia de Jesús? La novia de Jesús está siendo preparada para una boda. La novia se peina sola cuando va a la boda, ¿no? La peinan, ¿verdad? La novia se maquilla, no, la maquillan. La novia se viste, no, la visten. Todos cooperan para que la novia se vea hermosa. Así cada uno de nosotros está llamado a servir a la novia de Cristo, conforme a tus dones recibidos, conforme a lo que Dios te ha dado. Alguno podrá decir, no, yo no tengo ningún don, porque no tengo dones espirituales. El primer don espiritual que tienes es que eres hijo de Dios y naciste de nuevo. Tienes una altísima dignidad y tienes identidad. Ahora eres hijo de Dios. Es el primer gran don que tienes. Y eres sellado con el Espíritu Santo. Tienes el don de los dones. Pero no tengo dones espirituales. Ah, bueno, pero Dios te ha dado otros dones. A algunos les ha dado riqueza. ¿Sirves con tus riquezas al cuerpo de Cristo? Porque fíjense bien, muchos identifican servir con las riquezas del cuerpo de Cristo, servir al pastor. No, 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 no. Sirves con lo que Dios te da, conforme has prosperado, para que avance la palabra de Dios. ¿Cuánto valoras tú ir a un concierto de tu artista favorito o al mejor restaurante para celebrar algo? Tu ofrenda es equivalente a lo que valoras cuando vas a ese restaurante o esas vacaciones o cuando quieres agradar a una persona importante. O tu ofrenda es lo mínimo que puedas dar. Si Dios te ha dado riqueza, ¿cómo estás ofrendando? ¿Te estás dando cuenta cómo estás adornando la iglesia de Cristo? Tú tienes la capacidad de organizar. ¿Estás sirviendo en la iglesia para administrar el cuerpo de Cristo? Bueno, aquí sí una persona lo está haciendo, hermano, lo está haciendo. Porque se ha entendido que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. El pastor no es un todólogo, ni es el que tiene que estar en todo.
Cada uno, conforme a los dones recibidos, tiene que ponerse al servicio. ¿Tienes la capacidad de musical? ¿No sirves al Señor musicalmente? Qué bueno. ¿Tienes la capacidad de convocatoria con las personas porque Dios te dio facilidad de palabra y como le llaman, don de gentes? Convocas a las personas al llamado del Evangelio. Hay muchos que son Nicodemos, es decir, van de noche a ver a Jesús. De noche para que nadie los vea, para que no quedes expuesto, porque de día pierdes tu prestigio, de día todos saben, ese es cristiano, pero muchos son Nicodemos. Nadie sabe en su trabajo que son cristianos. En su familia no se habla de religión porque la religión divide. Vean que el Evangelio por sí mismo es excluyente, pero eso es parte de lo que voy a hablar ahorita en las decisiones de que toma Jesús. Esto es parte de tomar decisiones de la ética del Señor Jesús. Entonces, eres sacerdote, profeta y rey. Aquí estamos viendo que el Señor llamó a 12, así, para que estuviesen con Él. Y cuando dice estuviesen con Él, literalmente las 24 horas. Vivían, comían, todo con Él. Y recibieron del Maestro, aprendieron a vivir como un hijo de Dios, como un hijo del Rey. No nada más aprendieron conceptos, definiciones, doctrina. Cuando dice para que estuviesen con Él, es para que absorbieran como una esponja absorbe el agua, cómo se vive y cómo vivió el Señor Jesús. Por eso podemos tener detalles en el Evangelio de que Jesús sintió angustia de muerte, Jesús estuvo cansado, Jesús se sintió solo, Jesús sintió ira, Jesús tuvo todas las emociones que nosotros tenemos. Pero ellos vieron cómo manejó el Señor Jesús las emociones, cómo las manejó, qué era lo que le movía para tomar decisiones en esas emociones que él iba sintiendo. De los miles que se seguían al Señor, recuerden, miles le seguían por el pan, por la comida, es decir, como muchos, por lo que Dios me puede dar, un buen trabajo, una buena casa, un buen patrimonio, unas buenas relaciones, un buen estatus social. Pero por eso lo seguían. Luego había un grupo más pequeño de 72, a los cuales envió a predicar. Y luego de esos había un grupo más pequeño de 12, que eso es lo que está mencionando aquí, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego pasa a nombrar a cada uno de ellos. Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, que significa pequeña piedra, piedrita. Petros, pequeña piedra, no roca, porque la palabra roca en la escritura solamente es tipología de Dios. Cuando traducen Pedro, tú eres la roca, la gente entiende un macizo. No, no. Tú eres una pequeña piedra. Y sobre esta pequeña piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ya cuando no es sobre esta pequeña piedra que así se entiende, no. Porque cuando dice, tú eres Petros, y sobre esta Petra sí es roca, Petros es pequeña piedra. Y sobre esta Petra, sobre este macizo de roca monolítica, edificaré mi iglesia. Y se estaba refiriendo a la roca que es Dios, o a él mismo, no a una piedrita. ¿Sí? Bueno, Pedro, a quien puso por sobrenombre, a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo. Jacobo en francés, y aunque lo voy a pronunciar mal, es
algo así como San Jacob, y de ahí se tradujo al español como Santiago, Santiago. Y en algunas Biblias dice Santiago, hijo de Zebedeo. Y a Juan, su hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges. Esto es hijos del trueno. Esto es importante. ¿Por qué hijos del trueno? Porque eran de mecha corta y explotaban, pero feo. Eran personas que estaban bajo su propio temperamento, pero era un temperamento irascible, enérgico, pero irascible. Tan es así que estos mismos dos, recuerden el pasaje donde dice, cuando no los quisieron recibir, porque era como que iban a Jerusalén y pasaron por tierra samaritana, es decir, tierra de herejes, y no los quisieron recibir, ¿qué dijeron estos dos hermanos? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías y que los consuma? ¿Ven por qué eran Boanerges, hijos del trueno? Estaban indignadísimos, enfurecidos, y el Señor los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, no saben. Ahora, aquí, estos Boanerges, estos hijos del trueno, sabemos el final de ellos. ¿Qué llegó a ser, por ejemplo, Juan, el apóstol del amor? Vean sus cartas, llenas de una suavidad y de una delicadeza y de una profunda ternura espiritual. Este hijo del trueno fue transformado de un temperamento irascible, agresivo, que destruye a todo aquel que a ser el apóstol del amor. Lo transformó el Señor por el poder de su espíritu. Este fue Juan. Por eso vean lo importante que es que tomemos en cuenta por qué les llamó Boanerges hijos del trueno. Al final llegó a ser el apóstol del amor. ¿Qué Dios le quitó el temperamento? No, no le quitó el temperamento. Modeló su temperamento, modeló su carácter hasta que obtuvo el carácter de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo, porque estaba lleno de la mente de Cristo. Luego, a Andrés, de Andrés no se dice casi nada en la Biblia, prácticamente pasa de noche. Andrés, simplemente hermano de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Bien impulsivo. Era el primero en saltar y el primero en correr también. El primero en hablar y el primero en regarla hablando también. Pues eran hermanos, digo, pues han de haber sido parecidos, ¿no? A lo mejor por eso no menciona mucho a Andrés, pero sabemos cómo era Pedro. Dice, a Felipe, que fue apóstol en la India, y también, y no habla mucho de él. A Bartolomé, Bartolomé también también en otras Biblias es Natanael. En otras Biblias verán que es Natanael. Si no, ya nos salen los 12 apóstoles, nos salen como veintitantos. No, es la traducción, es la traducción, ¿sí? Entonces, Bartolomé es también Natanael. Mateo también es el Leví, el autor del Evangelio. Tomás, Tomás significa mellizo, eso significa Tomás, ¿sí? Eh, o, dice Tomás, hijo de Alfeo. Luego, Tadeo. Tadeo es otro nombre para Leveo, porque en otras Biblias eh, dice Leveo. Bueno, eso es Tadeo. Ajá, es el mismo. Dice, Simón el cananista. Otras Biblias dicen Simón el celote. Es de los celosos, ¿sí? Uh-huh. Ahora, este Jacobo, hijo de Alfeo, es también llamado Jacobo el menor en otras Biblias. Vayan tomando nota, hermanos, porque luego dicen, aquí en esta Biblia dice otra cosa, ya tenemos como 25 apóstoles. No, 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 no. No, eso se le digo. Dice, y Judas Iscariote, el que le entregó. Ahora, ¿qué significa Judas Iscariote? Ese viene del nombre de Ishkariot.
Cuando yo era chiquito, me acuerdo mucho, había aquí en Huachinango una palabra mucho que decían, les decía, un ish, ¿qué viste? Un ish. Y me pregunto si no habrá por aquí descendientes de hebreos, porque en hebreo hombre se dice ish. ¿Qué viste? Un ish. No sé si se acuerdan o te tocó. Un ish. Pues, un ish, un hombre. Eso es lo que significa en hebreo. Bueno, Iscariote es ish keriot, un hombre de Keriot. Eso es lo que significa Iscariot, un hombre de Keriot. Esto es una ciudad de Judá. Judas era de la tribu de Judá, por lo que parece. También. Que Judá significa alabanza. Bueno, esto es importante. Vamos verso por verso. ¿Sí? Ahora dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ahora, es un privilegio haber sido llamado apóstol, pero en esto que dice que ni aún podían comer pan, también es bien importante porque muchos piensan que el ministerio, ya sea de cualquiera de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es un lugar de jerarquía. Y no lo es. Es un lugar de orden en el cuerpo. Porque la iglesia no es una organización. En las organizaciones hay jerarquías. Pero en el cuerpo hay jerarquías. En tu cuerpo humano hay jerarquías. ¿Qué es más valioso, tu cerebro o tu hígado? ¿O tus pies no son necesarios y tus ojos sí? ¿O los ojos no son necesarios y las manos sí? Es algo que nos explica Pablo en los Corintios. En el cuerpo, cada parte tiene una razón de ser. Y tratamos con más decoro a las que son menos decorosas. Los ministerios en la iglesia no son una jerarquía para dominar a la iglesia. Son una parte, un órgano para que funcione la iglesia. El gobierno de la iglesia es a través de esos 5 ministerios. Pero, ¿acaso tu cerebro, como gobierna tu cuerpo, se siente más que las manos? ¿O no te duele tanto una uña cuando se te mete una astilla? ¿Verdad que sí? Bueno, así, los 5 ministerios muchas veces se piensa que son jerárquicos y son privilegios. Sí es un privilegio, pero no en el sentido que la gente lo entiende. Aquí dice, de modo que ellos ni aún podían comer pan, porque el ministerio requiere mucho, requiere total entrega y sacrificio. No es como lo ha transformado las iglesias institucionales en una especie de modo de vida. De ninguna manera el ministerio es un modo de vida. En el sentido humano, para ganarse, para ganarse el pan. Es un servicio al cuerpo de Cristo. Y como les decía no la semana pasada, hace unos días, si uno tuviera la expectativa puesta solamente en las personas de la iglesia, uno corre, uno corre. Porque tú como padre no has querido correr alguna vez de tu casa o no has querido correr de tu pareja, no has querido decir, hasta aquí, ya se acabó, ya me cansé, ya me voy. Piénsale, pues así es el ministerio, hermanos. Es igual. Si tuviera uno la mirada puesta en las personas, yo me voy. Porque muchas veces no ves el resultado de aquello que das.
o no se valora, o pasa de noche, o se desprecia. Pero ¿sabe uno a quién está sirviendo? Al Señor. Y por eso llamó el Señor a los 12, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Si ellos no hubiesen estado con Él, si el pastor no está con el Señor, ya no puede predicar. Ya no se puede. No, no es posible. No es posible. Porque tienes uno su propia familia y más las familias y luego que no se dejan ayudar. Yo le corro. No. Cuando dice, eh, ni aún podían comer pan. Y a veces literalmente no se puede. A veces no alcanza. Entonces, vean, estoy dando pocas ideas para que vayamos entendiendo de qué se trata esto. Dice, cuando lo oyeron los suyos, y aquí voy a ir detenerme un poco más fuertemente en esto, porque es bien importante. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. ¿Qué significa esto? Querían atarlo, apoderarse de él, amarrarlo, literalmente, no figuradamente. Querían capturarlo, porque decían, está fuera de sí. La palabra es, está loco, está demente. Está demente. Fíjense, ¿qué pensarían María y sus hermanos, que eran por lo menos 6? Decía que María guardaba todas las cosas en su corazón, viendo todo lo que se decía de él. Estaban asombrados viendo a Jesús a los 12 años, enseñando a los maestros de la ley. Y veían que era un hijo perfecto. Y ese hijo perfecto de repente lo empiezan a seguir multitudes y oyen que es que hace milagros, que es que sana enfermos, que resucita muertos, que expulsa demonios. Y se salió del orden social, porque se estaba enfrentando todos los días y todo el tiempo a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, todo el tiempo. Es decir, que este hijo nuestro va a hacer que el poder romano venga contra nosotros también. Está violentando todo el orden social, político y religioso, aunque Jesús no estaba contra o luchando en contra del orden político, sino solamente dando la correcta interpretación de la ley, la correcta interpretación. No, dice, no vine para anularla, sino para darle cumplimiento, su correcta interpretación. Así que había una manera de vivir la ley. Y sus hermanos y su madre dicen, este está loco, ya no vive como hemos sido enseñados, como dicta nuestra religión, como dicen las normas sociales, porque religión y normas sociales eran una misma cosa en Israel. Está loco. Eso es lo que decían que está fuera de sí, está loco. ¿Has experimentado eso como cristiano? Que alguien te diga que estás loco y te han querido agarrar para meterte al manicomio o drogarte para que ya no hagas locuras por ser cristiano. Todo aquel que cree en Cristo padecerá persecución. Porque por necesidad, por naturaleza misma, la manera de comportarse de un cristiano es la verdadera contracultura. Los jóvenes piensan que la contracultura es ir al concierto de rock más prendido o de corridos tumbados, y piensan que esa es la contracultura y no es más que una sección más del plato de los que tienen el poder. Dice, aquí estos están a gusto, aquí me los como. Y toda su energía y su dinero consumiendo eso. Pero cada uno entramos en el mismo. Aquí Jesús se salió completamente del molde. Él estaba haciendo la verdadera contracultura. Decían, está loco. El mundo no ama a los cristianos.
El mundo ama lo suyo. Y cuando alguien es verdaderamente cristiano, ese está loco. O es un ñoño. Ese es un ñoño. Cuando ven cómo te comportas en el trabajo, ese es un ñoño. Te lo dicen. Bueno, al Señor Jesús aquí le dije, lo querían agarrar, lo querían prender. No había manicomios en ese entonces, ¿verdad? Seguramente lo que tenían, querían tenerlo amarrado en su casa. Digo. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Es decir, la madre de Jesús y sus hermanos les constaba que estaban pasando cosas con él. No se atrevían a blasfemar tanto, pero ya era una blasfemia en sí mismo lo que hacían. El decir que estaba loco ya era una blasfemia. Pero hay una blasfemia peor. La que hacían los escribas. Decían que por Beelzebú echaba fuera los demonios. Dice, y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué querían hacer la mamá de Jesús y sus hermanos? Amarrarlo y sabotear el plan de Dios. Decían que estaba loco. Dice, de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Así, decir, ay, mi madre, Dios la va a perdonar y a mis hermanos los va a perdonar, sí. Dice, y las blasfemias, cualesquiera que sean, Jesús está loco. Tú eres cristiano, estás loco. ¿Alguna vez te lo han dicho? A mí sí. Y más feo. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué decían los fariseos? Que expulsaba a Satanás por el poder de Beelzebú. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo, entendamos, vamos entendiendo, consiste en atribuir a Satanás lo que viene de Dios. ¿Qué dicen de alguien que no es católico? Salta para atrás, hereje, blasfemo, ignorante. El diablo lo está moviendo. ¿No es cierto? El diablo, ¿qué es eso? Una blasfemia contra el Espíritu Santo. Están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque cuando dicen, es que cuando tú le predicas el Evangelio a alguien, dices que ya Dios me transformó y puede transformar tu vida también. Tú eres un hereje. El diablo te está llevando, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Están blasfemando contra el Espíritu Santo porque están atribuyendo al demonio lo que es de Dios. ¿Sí? El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y esto es algo que está muy presente en los verdaderos cristianos. Dice que estás engañado por Satanás, que más que te lavaron el coco y que el diablo es el que te está dirigiendo. Bueno, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Dice, porque ellos habían dicho, verso 30, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y aquí viene la reflexión de la cual he dado pequeños esbozos desde el principio. Dice, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y conste que él tenía presente y no necesitaba que nadie le dijera nada porque sabía lo que hay en el corazón de cada uno. Y sabía que su madre y sus hermanos decían que estaba loco, fuera de sí. Está quitando el prestigio de la familia.
Está siendo una vergüenza para la familia y para la sociedad. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y aquí me voy a centrar ahora en esta última parte. Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Cuál era el deleite de Jesús? Que lo dijo en muchas partes del Evangelio. ¿Cuál era su alimento? Cuando llegaron con la samaritana y le dijeron, cuando no tenían alimento y fueron a comprar y después de que habló con la samaritana, eh, ¿qué les dijo? Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Ahora, aquí dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad de Dios. Ahora, les voy a desglosar esto para que podamos entenderlo. Nosotros somos seres que nos movemos por la razón, por las emociones, y cuando estos dos se combinan, nos movemos en la razón y en los sentimientos. Los sentimientos ya son las emociones procesadas por la razón. ¿Cómo nos movemos en el día a día? El hombre es un ser moral, un ser ético. Como ser moral, y pongan mucha atención esto, mucha atención yo les pido, yo voy a tratar de decirlo lo mejor que el Señor me ayude para entenderlo, para poder entender qué significa el que hace la voluntad de Dios. Nosotros en la vida práctica nos movemos por costumbres, por usos y costumbres. Por ejemplo, un uso y costumbre en México es bañarnos casi todos los días. Para nosotros es algo muy normal. Para los franceses no. Ellos se pueden bañar una vez a la semana o 2 veces al mes. ¿Por qué creen que los perfumes son de lo mejor? Y cuando ellos vienen para acá a México y dicen, están locos los mexicanos, se bañan todos los días y hasta a veces 2 o 3 veces al día. Y no lo pueden creer, no lo pueden creer. Usos y costumbres. Somos personas de usos y costumbres, ¿sí? Ahora, en los años 50, 60 y hasta los 80 en Sudáfrica, la ley y el uso y la costumbre decía que los blancos anglosajones en un lado de la sección del autobús y los negros con sus lugares aparte. En los restaurantes aquí solo se reciben blancos y se prohíbe la entrada a perros y a negros. Usos y costumbres. Pero la ley decía que además estaba bien. La ley lo decía. En la vida práctica todos tenemos usos y costumbres. Y ya culturalmente, cuando hay choques culturales, ¿cómo se dicen, por ejemplo, los norteamericanos cuando ven a los italianos y los llaman despectivamente un espagueti? Ven a un mexicano, un frijolero. Ves a un gringo, ¿qué es? Un hamburguesero, ¿no? Un hamburguesero. O sea, usos y costumbres. En la vida práctica actuamos conforme a nuestros usos y costumbres. Ahora, cuando ya ponemos a reflexión los usos y costumbres, que es en lo que se basa la moral, entramos en el terreno de la ética. ¿Qué es la ética? Ya es la reflexión respecto de la validez de la moral, es decir, de los usos y costumbres. Y así, por ejemplo, lo que es moral en un tiempo ya no lo es en otro tiempo. Y en otro tiempo vuelven a cambiar. Por ejemplo, cuando yo era niño, me contaba mi mamá, dice, fue la primera vez que en Huachinango se hizo un desfile y las muchachas iban con short y fue un escándalo absoluto, un escándalo total, porque iba en contra de las costumbres, en la época de mis padres. Luego
A mí me tocó en los 60s, la época en que se empezó a usar la minifalda. Y no, era un escándalo total. Y cuando yo ya iba a la secundaria, a las niñas les decían, no más de 10 centímetros arriba de la rodilla, ¿verdad, maestra? No más de 10 centímetros arriba de la rodilla. Y el día de hoy, ¿qué dicen? Los niños y los leggings dicen la verdad. Cambian los usos y las costumbres. La moral va cambiando. La ética nos hace reflexionar sobre la validez de la moral. Estudia la bondad y la maldad de las acciones humanas, pero ni aún en la definición de ética se ponen de acuerdo, porque nadie quiere mencionar la palabra ni bondad ni maldad, sino la reflexión de la validez de la moral. ¿Vamos entendiendo? Ahora, todos tenemos una ética. Hay una ética del trabajo, una ética profesional, hay una ética en la familia, hay una ética en el Evangelio. ¿Y cuál es la realidad de cuando vivimos? ¿Cómo nos comportamos? Y aquí viene el punto que quiero establecer y que se quede claro para entender la palabra. Ordinariamente las personas se mueven por los sentimientos. Hay una ética de los sentimientos, hace tiempo les hablé de ello. Una ética de las emociones. La persona se mueve por ello. ¿Y saben qué es lo que mueve mayormente? La publicidad, las películas, los espectáculos, la música, las emociones, los sentimientos, para que la gente se mueva a través de los sentimientos y las emociones. Les pregunto, a ver, díganme, pero sean sinceros, bien honestos. ¿Quién usa TikTok? ¿Quién? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Casi todos usan TikTok. ¿Cuántos videos ves al día de TikTok? Yo te voy a decir, no me digas, seguro cientos o miles, depende de cada quien. ¿Y qué te queda al final de que ves TikTok? No te queda un pensamiento racional, te queda un sentimiento, una emoción. ¿Cuál fue la emoción predominante que tuviste en el día en TikTok? ¿Sabían que estamos siendo manipulados en nuestra conducta por el TikTok? Es un, es un laboratorio social para que tú estés todo el día en eso que te refuerza ese deseo y esa emoción y ese sentimiento y ese estado de ánimo que estás buscando. Y el que busca encuentra. Y te saturas y terminas en el día y al final del día saturado por emociones y por sentimientos que buscaste todo el día en TikTok. De tal manera que te desconectas de la realidad, porque es más fácil vivir la realidad virtual que la realidad de la interacción social. Y estás siendo manipulado por TikTok. No estoy diciendo que sea malo ver TikTok, estoy diciendo la ingeniería social que hay detrás de algo. Esto es científico, está bien pensado. Entonces, alguien que todo el día está escuchando metal pesado, o que todo el día está escuchando canciones de tristeza, de depresión, o que todo el día está viendo cosas de sexo, estimulación genital y sexual, al final, ¿cómo acaba en el día? Saturado y cansado. Saturado, cansado, aturdido, desconectado. Cuando están y cuando están con su familia
o en un viaje, en un coche, o en el autobús, o en la iglesia, en un convivio, lo primero que hacen a la primera oportunidad, luego al celular y a desconectarse de la comunicación con todos, porque ya no hay, ya están actuando como zombies. Es una programación y tú crees que eres libre y tú crees que tú lo eliges. Tú piensas que tú eliges. No, 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 no. Eres el pececito que agarró el anzuelo y fue atrapado. ¿Crees que eres libre? No, no lo eres. No eres libre. No lo eres. Miren, el problema, los psicólogos lo dicen. Dice, antes venían a nosotros las personas porque tenían emociones sumamente intensas o eran presa de su temperamento o de la tristeza, la depresión. O sea, pero ahora, de 20 años para acá, desde que el Internet empezó, la gente llega con un estado de ánimo plano, emocionalmente planos, porque están en su cama, están con el Internet, el TikTok, viendo video tras video, tras video, tras video, tras video, pero ya no sienten, les da igual lo que sienten. Están saturados, están planos emocionalmente. Y ese es el gran problema ahora. Y aquí lo vemos en la congregación, hermanos. Yo lo he visto, yo me doy cuenta. A mí me da mucha tristeza, pero a lo que voy es a esto. Saben la publicidad y saben que nos pueden controlar mediante las emociones y los sentimientos que ellos nos inducen a tener. La tecnología 5G lo dijo el presidente Piñera en Chile y yo creo que se le zafó. Dice, ahora tenemos la capacidad de controlar poblaciones enteras mediante la tecnología 5G, induciendo en ellos pensamientos, sentimientos y emociones mediante ondas. Esa es la tecnología 5G. Es tecnología militar. Nuestros teléfonos ya muchos funcionan con tecnología 5G. Están literalmente zombificando a la sociedad. Y creen que son libres. ¿Y sabes cuál es el mejor esclavo? El que ama sus cadenas. Y el esclavo que ama y está así, diciendo que cree que ve todo lo que él quiere en TikTok todo el día, no es cierto, es un esclavo. Y se está haciendo emocionalmente plano, se está volviendo un zombie, de verdad. Fíjense, esa es la ética cuando está utilizándose de manera científica la ética de las emociones y la ética de los sentimientos. Pero hay otras éticas también. La ética circunstancial o la ética utilitarista, la ética utilitaria. La ética utilitaria en la economía, en las macrofinanzas, en las finanzas. No hay moral ni hay ética. Es asunto de pérdidas y ganancias. Es asunto de maximizar las ganancias y minimizar los costos. Al punto de que el ser humano, ¿saben qué es? Un recurso. Por eso está el Departamento de Recursos Humanos. No son personas, no somos personas, somos un recurso. Así como los recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos. Se despersonaliza, se deshumaniza a las personas. Y cuando vas al trabajo, la ética del trabajo es vender a como dé lugar. Pero es una viejita de 90 años, véndele el paquete premium. Pero apenas tiene para vivir, tú véndele. Y si no eres capaz de hacer esto, no eres para esta empresa. O sea, la ética de utilitaria. Cosificar a los demás. ¿Qué ventaja les puedo sacar? Y no estoy hablando de cosas teóricas porque saben que en la práctica todos nos movemos bajo alguna de esas éticas. Eso le pasó a Jesús.
Estaba en un pueblo que se movía supuestamente bajo la ética de la ley, pero no en el espíritu de esa ley. Y la ley que fue dada para libertad hizo esclavos, no personas libres, esclavos, hombres y mujeres religiosos legalistas. ¿Por qué tus discípulos cortan semillas en día sábado? ¿Por qué sanas en sábado? Y esa ética ha llegado a la iglesia también. ¿Y saben cómo se aplica en palabras sencillas? Mi religión me lo prohíbe. Eso es no entender por qué eres cristiano. No es que mi religión me lo prohíbe. No. Esa es una ética legalista que no entiende el evangelio todavía. Estoy dando puntos para que podamos entender a dónde quiero llegar. Todavía no llego a donde quiero, para que entendamos. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando estamos en la iglesia, o en una convivencia en la iglesia con la familia, pues sí, nos reímos y está todo muy bien. Pero generalmente, y luego cuando salen las familias, cuando ya dejan la iglesia, este, empiezan los gritos, empiezan los enojos, empiezan los fastidios acumulados, empiezan el, el hartazgo y se mueven en otra ética y aplican una ética diferente a la ética que estaban cuando estaban en la congregación, donde estaban, tenían cara de María Magdalena reformada, o de San Juan, el apóstol del amor, y se volvieron Boanerges. Cuando salieron, se volvieron hijos del trueno. Vean el punto al que voy llegando. La manera práctica de aplicar la moral y la ética es una especie de esquizofrenia en las personas, porque en la iglesia se es de una manera, con la familia se es de otra, en el trabajo es de otra, con los amigos es de otra. Esa es una especie de esquizofrenia, de locura. Sin embargo, cuando tú te sales de esas formas, dicen, el loco eres tú. ¿Qué le dijeron a Jesús? Está loco, vamos a agarrarlo, vamos a encerrarlo, está loco, ya no encaja en la sociedad. Otro ejemplo, si una familia, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho esto, mis hijos, mis amados hijos, decía una mamá, qué preciosos mis hijos, qué bonito verlos aquí sentados a la mesa todos juntos. Ya están casados y vienen a verme y aún se ponen de acuerdo para que comamos aquí a la mesa, qué bonito. Bueno, esos hijos bonitos al rato salen, se van a un baile, se agarran a golpes con otros, regresan todos golpeados, arañados, medios mal de la ropa, medios tomados. Hijos, ¿cómo están? No, pues es que golpeamos. Ah, pásenle, pásenle, pásenle. Coman, cenen, que se les baje también esto y voy a cuidaros. Ay, mijito, te pongo tu curita porque te cortaron aquí, pero bendito sea Dios que todos están con bien y revuelven las éticas. Aplican una ética para sus hijos y otra ética para las personas. Y eso es una locura espiritual. Porque con tus hijos, para mis hijos, lo que sea, aunque hayan matado. Para mis hijos, lo que sea, aunque hayan engañado. Que mi hijo se divierta porque es hombre. Pero si es mujer, no. Es mi tesoro. Es mi tesoro. O al revés. O sea, ven cómo vamos intercambiando la ética del utilitarismo, la ética circunstancial, la ética de los sentimientos y las emociones, según sea la circunstancia o según sea lo que conviene, entre comillas. Y eso es una locura. Pero así vive la mayoría. Les pongo este ejemplo.
está mi hija teniendo una relación de 1, 2 o 3 años o más con uno, hombre, y son novios. ¿Cuántos años tienes de novios? 1, 2, 3, 5. ¿Tú crees que tu hija está de novia 5 años con alguien sin tener intimidad física? Por supuesto que tienen intimidad física. Ah, pero es mi hija. Y ya la mamá se dio cuenta y el papá no. O el papá se hace que no se da cuenta porque no quiere ver. Y cuando desobedece la hija al papá y el papá la va a castigar, la mamá la cubre. Porque es mi hija. Pero es cristiana. Pues por eso, porque es hija de Dios y es cristiana. Y aplica una ética de los sentimientos y de las emociones, aún sobreprotegiéndolas sobre su papá, pero peor aún, sobre el mandato de Dios. Aquí es donde quiero llegar. Jesús, ¿qué creen que sintió cuando supo que su madre y sus hermanos pensaban que estaba loco? ¿Qué sentiría el Señor? ¿Has sentido tú un ataque así de quien más amas o de quien se supone que te ama y resulta con que te dice que no busca tu bien, sino que en realidad piensa que estás loco? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, pero la familia es por sobre todas las cosas y sobre todas las cosas es la familia. ¿Aplicó una ética sentimental o una ética de las emociones para tomar una decisión respecto de su madre y sus hermanos? Ese es el punto al que quiero llegar. No, ahí es donde el Señor Jesús nos enseña esto. Jesús no se movió por lo que sintió. Jesús no se movió por emociones. Jesús se movió conforme a la verdad, a su alimento. Su alimento es hacer la voluntad del que le envió, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y ahí entra el primer mandamiento. ¿Cómo estás dirigiéndote hacia tus hijos? ¿Con una ética sentimental cuando son tus hijitos lindos o cuando les pasa algo? ¿O con una ética de Dios solamente cuando los bendices y oras por ellos? Pero cuando se portan mal, ¿les aplicas la ética del sentimiento y de la emoción porque son tus hijitos hermosos, preciosos? ¿O la palabra de Dios que te dice, y vayan a Primera de Samuel, capítulo 3, verso 13? Primera de Samuel, capítulo 13. Ujú. Capítulo 3, perdón. Capítulo 3, verso 13. Vean lo que dice el Señor. Recuerden que lo que antes se escribió para nuestro ejemplo se escribió. Dice, aquí habla Dios. Desde el verso 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí. Elí era el sumo sacerdote. Cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, es decir, sobre su familia, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Iniquidad, anomia, por la falta del cumplimiento de la ley. ¿Sí? Vayamos entiendo las cosas. Por la desobediencia a la ley de Dios. Dice, yo le juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Tú sabes lo que hacen tus hijos? ¿Realmente lo sabes? Bueno, el Señor dice que sí lo sabes. Y está aquí acusando a Dios mismo, reprochándole a Elí la iniquidad que él sabe que hacen sus hijos. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
Los padres tenemos la responsabilidad de estorbar a nuestros hijos en su rebelión a Dios. Tenemos la responsabilidad. Pero si no lo hacemos, porque como nadie puede tocar a mi hijito hermoso, a mi hijita hermosa, ni Dios siquiera, ni Dios lo quiera, Dios no te está bendiciendo por ello. Si encubres el pecado de tu hijo y de tu hija, o su rebelión, o lo que sea que esté, que ofende a Dios, que blasfema a Dios. Porque esto que dijo para Elí es para cualquiera de nosotros. Así que el Señor Jesús aquí dijo, Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y el Señor tomó una decisión. No son ni María, ni Jacobo, ni los demás, mis hermanos. Ellos piensan que yo estoy loco. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y cuando tú tomas decisiones en tu familia por encima del orden de Dios, estás blasfemando a Dios. Ahora te la cambio. Ya no es sobre tus hijos, sino sobre tu esposo o tu esposa. O al revés, hijos, sobre tus padres. Es cierto que el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Acaso el Señor Jesús estaba faltando al mandamiento que él mismo dio como Dios, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, al decir, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque su padre ya había muerto. Entonces, ¿a quién tenía que honrar? A su madre. ¿Sí? ¿Faltó el Señor al mandamiento de honrar al padre y a la madre? No, porque antes que ese está, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí su prójimo, sus hermanos, les decían que estaba loco. Y su madre también decía que estaba loco. ¿Qué hizo Jesús? Cortó con su madre y sus hermanos. Y eso es algo que no les dicen a ustedes, que no se entiende. ¿Por qué? Porque la familia está por encima de todo y sobre todo la mamá. No, hermanos, no. Eso es idolatría. Cuando una persona, quien quiera que sea, o cosa o situación está por encima del mandamiento de Dios, es idolatría. ¿Qué hizo Jesús? Cortar. Porque se volvieron tóxicos su madre y sus hermanos. Cuando en tu casa y en tu familia tu padre o tu madre son tóxicos, no tienes por qué estar con ellos. Cuando tu esposo o tu esposa se vuelve una persona narcisista o psicópata, no tienes que estar con ellos. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, a estos evita. No dice sopórtalos, esa es tu cruz, la cruz que Dios te dio. No, 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 no. Y eso es algo que es necesario que yo les diga, hermanos, porque eso es parte de la locura en las familias cuando hay que tomar decisiones. Se toman decisiones fundamentados en sentimentalismos, en emociones, en lo que más me conviene, en qué utilidad voy a tomar. Y lo que Dios dice, eso se queda al fondo. Cuando ya no hay nada que hacer ni qué su solución tomar, entonces sí acudo a Dios. Pero ya para qué acudes si ya el Señor te dijo, yo juzgaré a tu casa por la maldad y la iniquidad que tú sabes y no les pusiste estorbo. Cuando hay personas tóxicas en tu vida, evítalos, sea quien sea. Y el ejemplo lo tenemos aquí en Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Espero que estés entendiendo lo que te estoy dando. Y no ames las cadenas que te atan. Mateo capítulo 10, versos 33 al 42. Dice, y a cualquiera que me niegue
delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo le niegas? Cuando no pones estorbo a eso que tú sabes que es iniquidad y blasfema a Dios. Dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. ¿Qué es disensión? División, separar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, que es lo más común. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su familia. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿De cuáles eres? ¿A quiénes pones primero? ¿Cómo lo haces? La lección tan tremenda que el Señor Jesús aquí nos da es terrible. ¿Cómo no se le habría sentido en su corazón que su propia madre y sus hermanos, ese está loco, y lo querían prender y aislar de todo? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Cortó. Cortó. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? No son los que están afuera, que me consideran loco y que son mi sangre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. No tu familia de sangre, ni menos si es tóxica. A eso se evita. Porque ya les hablaste del Evangelio, no quieren saber nada del Evangelio, pero sigues con ellos. ¿Por qué? Porque tienen un vínculo emocional, traumático, tóxico. Bueno, estás amando tus cadenas en lugar de recibir la libertad que te dio Cristo. Yo sé que en una hora esto no se puede explicar, pero les estoy dando los ejes principales para que ustedes en soledad, en su meditación de la palabra de Dios, piensen esta lección que el Señor Jesús está dando. Y nadie es más grande que el Señor, ¿verdad? Y vean lo que el Señor hizo. A libertad nos llamó Cristo. No nos hagamos esclavos de los hombres, sea por lazos de afecto o por lo que sea. Y menos aún si es por la palabra de Dios, porque para eso vino el Señor, a poner disensión. O eres de Dios o amas tus cadenas familiares, religiosas, culturales, lo que sea. Pues esta es la reflexión de hoy, hermanos. Te dejo un momento para que a solas ahorita te pongas en oración
y veas que tienes que enderezar delante de Dios. O de que el Señor te quiere estar liberando y tú sigues amando las cadenas. Y ya no tienes que tener esas cadenas. Pues toma un tiempo con el Señor.